Alex siempre había sido cauteloso y concienzudo, incluso en un pueblo pequeño donde cada secreto tenía una vida útil limitada. Guardar su secreto era como balancearse sobre una tanga. Escondido bajo su cama, en una caja de cartón destrozada, había una colección de cosas en las que apenas se atrevía a pensar, y mucho menos a reconocer plenamente. Un vestido de flores, un par de tacones, un par de tubos de maquillaje y un sueño tan frágil que apenas se atrevía a tocarlo. Estas prendas no eran solo ropa. Eran piezas de algo que aún no podía nombrar. Fragmentos de un yo que no sabía cómo reconstruir. Había comenzado de forma bastante inocente. Un toque de lápiz labial robado del tocador de su madre, una falda extra grande comprada bajo la apariencia de un uniforme escolar. Pero con el tiempo, la atracción se había vuelto innegable. Usar esas prendas era como salir a la luz después de años de vivir en las sombras. En el espejo, no veía al chico torpe e inseguro que el mundo conocía, sino a alguien que se sentía completo, y sin embargo, cada momento de alegría estaba teñido de ansiedad. ¿Qué pensaría su madre? ¿Qué diría el pueblo? Su madre, Susan, era una mujer amable, pero su amabilidad a menudo iba de la mano con la tradición. Había criado a Alex sola y había trabajado incansablemente para asegurarse de que no le faltara nada, pero su mundo se basaba en las normas de un pueblo pequeño, así que Alex guardó su secreto, creyendo que era la única manera de mantener la frágil paz entre ellos, o eso creía. La tarde del martes comenzó como cualquier otra tarde de colegio, otra agotadora actuación de encajar, de fingir que las burlas o los muros invisibles entre él y los demás no le molestaban. Cuando Alex llegó a casa, intuyó de inmediato que algo andaba mal. La casa olía a ropa recién lavada, señal inequívoca de que su madre había salido a limpiar. Se le encogió el corazón al subir las escaleras. Su mente corría. La puerta de su habitación era de cristal, y sobre su cama, como una exposición, yacía todo lo que había mantenido oculto con tanto esmero. Vestidos, faldas, maquillaje. Su secreto revelado a la implacable luz del día. Susan estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo uno de los vestidos. Le daba la espalda, pero Alex notaba la tensión en sus hombros. Sintió una opresión en el pecho y el suelo a punto de ceder bajo sus pies. «Ríndete, mamá», se le quebró la voz. Las palabras se le atascaron en la garganta. Ella se giró lentamente, con el vestido aún en las manos. Su expresión no era la que él esperaba. No había ira ni decepción, solo una silenciosa curiosidad que le partió el corazón. «No estaba husmeando», dijo con dulzura. «Estaba limpiando y encontré esto». Dudó, mirando alternativamente el vestido y a él. «Alex, ¿quieres contármelo?» Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Toda excusa, toda negación ensayada se desvaneció. Solo quedó la verdad, aterradora y cruda. Se preparó para el juicio sobre la ruptura en su relación que tanto había temido. Pero en cambio, ella hizo algo inesperado. Le ofreció el vestido. Su voz era suave. «¿Por qué no te lo pruebas?» Alex parpadeó, seguro de haberla malinterpretado. «Lo que quiero entender», dijo simplemente. «Si es importante para ti, quiero verlo, por favor». La vulnerabilidad en su voz desbordó sus defensas. Con manos temblorosas, le quitó el vestido. Regresó al baño, con la cabeza hecha un torbellino de miedo e incertidumbre. El espejo lo recibió con un reflejo que apenas reconoció. Pero al ponerse el vestido, esa familiar sensación de calma lo envolvió. El borde de la cama, las manos de ella cruzadas sobre el regazo mientras levantaba la vista. Sus ojos se abrieron de par en par, no de sorpresa, sino de asombro. «Eres hermoso», dijo en voz baja. Las palabras lo envolvieron por un instante como un cálido abrazo. Alex no pudo hablar. Sintió que se le aflojaba un nudo en el pecho. Algo frágil y cauteloso comenzó a florecer. Todos sus miedos, todas las noches que había pasado preguntándose si alguien podría entenderlo alguna vez, parecieron disolverse bajo la calidez de su mirada. «No es solo el vestido», añadió Alex con firmeza. «Eres tú. Te veo». Y por primera vez, Alex se sintió visto, no como un niño que finge, no como alguien que se esconde, sino como él mismo. La pregunta flotaba en el aire entre ellos, silenciosa pero penetrante. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó ella, apartándose un mechón de pelo de la cara. Con una ternura que le hizo un nudo en la garganta, Alex hundió la mirada en su regazo. Sus manos jugueteaban nerviosamente con el dobladillo del vestido que aún llevaba puesto. No sabía cómo podía admitirlo. Su voz, un susurro frágil. «Ni siquiera estaba segura de entenderme a mí misma». Su madre exhaló lentamente y le indicó con un gesto que se sentara a su lado en la cama. Dudó.
Sonrió y palmeó el lugar junto a ella. No tienes que resolverlo todo, Alex, pero tampoco tienes que hacerlo solo. Podemos ir paso a paso. Con cuidado, se dejó caer a su lado. Una mezcla de alivio y ansiedad se agitó en su pecho. No estaba seguro de qué esperaba. Un silencio incómodo, un torpe intento de tranquilizarlo. Pero lo que siguió lo sorprendió. Ella hizo preguntas amables, sin indagar ni juzgar, solo curiosidad. Sus palabras eran cautelosas, su tono cálido, como si se aventurara en territorio desconocido con él. La tarde se alargó hasta la noche mientras hablaban. Al principio, fue vacilante y dubitativo, pero poco a poco las palabras surgieron, cada vez con más facilidad. Quería saber cuándo. Empezó preguntándole cómo se sentía y a qué le tenía miedo. Su franqueza lo animó, y pronto estaban rebuscando juntos en la pila de ropa. Incluso levantó una blusa y la giró de un lado a otro antes de asentir. «Es preciosa. ¿La elegiste tú mismo?», preguntó. Alex se sonrojó, pero asintió. «Sí, me pareció suave». Su sonrisa se ensanchó. «Bien, tienes buen gusto». Mientras repasaban la colección, ella contaba pequeñas anécdotas sobre sí misma. Cómo se había sentido insegura a su edad, cómo había experimentado con su propio estilo, cómo entendía, a su manera, lo que significaba sentirse fuera de lugar. Cuando llegaron al maquillaje, ella rió entre dientes y levantó un tubo de rímel. «Bueno, no soy experta, pero lo resolveremos juntos», dijo con un guiño. Por primera vez en años, el peso del secretismo se desprendió de los hombros de Alex. No se había dado cuenta de cuánto le había costado llevarlo solo. En las semanas siguientes, su vínculo se profundizó de una manera que nunca había creído posible. Su madre se convirtió en su confidente. La animadora y su líder guiaron juntos su viaje de autodescubrimiento. Empezaron poco a poco, probándose ropa en casa, experimentando con el maquillaje y aprendiendo a aceptar esta nueva faceta de sí mismo. Con el tiempo, las paredes de su casa ya no pudieron contener su creciente confianza. Salieron juntos, primero a dar tranquilos paseos por parques cercanos y luego al centro comercial local. Cada salida era una mezcla de nerviosismo y euforia. El mundo se sentía demasiado grande y maravillosamente expresivo a la vez. «Eres más valiente que yo», dijo su madre un día mientras paseaban por una boutique. Llevaba el brazo a su lado. «Espero que sepas que estas palabras se quedaron grabadas en la mente de Alex, una afirmación silenciosa que le infundió valor. Empezó a usar partes de su nuevo vestuario con más naturalidad, incluso en la escuela. Discretamente, primero una camisa más suave, vaqueros ajustados, pero lo suficiente como para sentirse más cerca de su verdadero yo. Por supuesto, hubo desafíos. Miradas, comentarios susurrados y alguna que otra palabra desagradable le recordaron que la aceptación no es universal. Pero estos momentos, por dolorosos que fueran, no podían eclipsar la alegría de vivir con autenticidad. Pasaron los meses y la transformación de Alex se hizo más evidente, no solo en su ropa, sino también en su postura. Caminaba más erguido, hablaba con más confianza y empezó a mirarse al espejo con orgullo. Una noche, mientras estaba frente al espejo con un vestido que le caía elegantemente, su madre apareció en la puerta. Se apoyó en el marco, con la mirada apagada, pero una sonrisa radiante. «Te ves radiante», dijo en voz baja. Alex se giró hacia ella, con las comisuras de los labios curvadas en una sonrisa. «Gracias, mamá, por todo, por todo». Se acercó y le puso una mano en la mejilla. «No tienes que agradecerme. Es mi deber amarte pase lo que pase, y no podría estar más orgullosa de la persona en la que te estás convirtiendo». Sus palabras llenaron la habitación de una calidez serena que Alex llevó dentro mucho después de que ella se fuera. Cuando volvió a mirarse en el espejo, vio más que solo la ropa o el maquillaje. Vio a alguien que había luchado contra el miedo y la duda, que había encontrado fuerza en la vulnerabilidad y que finalmente había comenzado a comprender la belleza de ser él mismo. El camino que le esperaba aún era incierto, pero Alex no lo tomó. Más solo, y mientras abrazaba su reflejo, se dio cuenta de que la libertad que sentía no residía solo en su apariencia, sino en quién era.